Mi nombre es Isabelle Hart y fue en una sencilla cena de acción de gracias que mi vida dio un giro definitivo. La mesa de Indianápolis brillaba con la luz amarilla, el pavó dorado ocupaba el centro y mi padre, a la cabecera, levantaba su copa con aire de superioridad. Fue entonces cuando soltó la frase que hirió más profundamente que cualquier cuchillo: algunos niños nos enorgullecen, otros simplemente ocupan espacio. La sala estalló en risas, mi hermano, su esposa, incluso los niños, que todavía no entendían la maldad detrás de esas palabras. No grité. No lloré. Me limité a sonreír y responder con una tranquilidad que me sorprendió incluso a mí mismo: me alegro de haber comprado un apartamento a 5.000 kilómetros de distancia. De esa manera, nunca más tendrás que preocuparte por encontrar un espacio para mí. El silencio que siguió fue tan ensordecedor que no requirió discusión alguna. Por primera vez esa noche, mi padre se quedó sin palabras. ¿Alguna vez has sentido el peso de ser humillado por aquellos que se suponía que debían protegerte y aún así sonreíste solo para sobrevivir? Dime desde dónde estás leyendo esto. Necesito saber que no soy el único. Crecí en una de esas ciudades dormitorio en las afueras de Indianápolis donde todas las casas parecían iguales, los patios eran idénticos y los apellidos de los buzones se repetían como un eco. Nuestra casa era una casita blanca con contraventanas verdes, de esas que siempre olían a café recién hecho y aceite de motor. Los vecinos saludaban mientras cortaban el césped y los domingos, después de la iglesia, todos se reunían en el mismo restaurante de la esquina. Para ellos éramos la familia perfecta: Robert, el padre digno de confianza; Linda, la madre devota; Ethan, el héroe del fútbol local; y yo, la hija silenciosa, cuya presencia apenas se notaba. Por fuera éramos la viva imagen de la armonía. Por dentro yo era solo la sombra que hacía que la luz de los demás brillara aún más. Ethan siempre fue el centro de atención. Sus trofeos se alineaban en el pasillo como un museo dedicado al orgullo de mi padre: balones de plata, medallas, certificados que brillaban con la luz amarilla. Pasé los dedos por las placas pulidas, trazando las letras de su nombre grabadas en el metal, mientras me preguntaba si algún día mi nombre tendría el mismo protagonismo. Cuando Ethan ganó, mi padre lo cargó sobre sus hombros. Cuando ganaba algo, él miraba mi premio con desdén y decía: «Eso es lindo, hija, pero no olvides el juego de tu hermano esta noche». Esta frase resonó a lo largo de mi infancia como un estribillo cruel, marcando el ritmo de un favoritismo que nunca terminó. Cuando tenía 10 años, gané mi primer premio en una feria de ciencias: una cinta azul pegada a un volcán de cartón que en realidad hizo erupción con bicarbonato de sodio y vinagre. Había trabajado durante semanas enteras, robando momentos en la cocina después de que todos dormían, ajustando medidas bajo el zumbido del refrigerador. Pensé que esta vez mi padre me miraría diferente. Pero cuando le mostré la cinta simplemente se rió: «Eso está bien, Izzy. Pero no olvides estar ahí esta noche para tu hermano. Él nos necesita a todos». Esa palabra, todos, nunca me incluyó a mí. 2 meses después, era mi cumpleaños. Mi madre hizo un sencillo pastel de vainilla, sin glaseado elaborado ni velas que deletrearan mi nombre. «Este año es solo familia», explicó en voz baja. La semana siguiente, sin embargo, el patio trasero se llenó de gente para celebrar la aceptación de Ethan en la universidad: música alta, risas, un pastel enorme con las palabras «a nuestra estrella» escritas. Me paré junto a la ventana, observando las luces brillar en el jardín mientras mi hermano posaba para fotografías, rodeado de amigos. Fue esa noche que entendí: en mi familia, la invisibilidad no era un accidente, era una tradición. Incluso las comidas tenían su jerarquía. Nuestra mesa de roble tenía 6 sillas, 4 para adultos y 2 más pequeñas en los extremos. Incluso después de crecer, continuó sentada en el lugar de los niños, con las rodillas tocando el borde, escuchando conversaciones de adultos a las que nunca la invitaron a participar. Cada vez que intentaba hablar, me encontraba con saludos educadamente distraídos, despidos rápidos o, peor aún, silencio total. Ethan podía hablar de cualquier cosa: fútbol, autos, el clima, y mi papá lo escuchaba como si fueran palabras de sabiduría. Si mencionaba algo que había aprendido, como que la miel nunca se echa a perder o que la luz de las estrellas lejanas es más antigua que nuestro planeta, mi padre fruncía el ceño: «Piensas demasiado, Isabelle. Te cansarás sola». Mi madre no fue cruel. Ella fue cautelosa. Del tipo que creía que mantener la paz significaba mantener la voz tranquila.
Cuando mi padre habló, ella dobló servilletas en silencio. Cuando lloré, susurré, no le pongas las cosas difíciles. Había mayor dolor en su gentileza que en las ácidas palabras de mi padre. Al menos él, al hacerme daño, reconoció mi existencia. Ella no, ella lo borró. Hay una foto por ahí, tomada el día de Acción de Gracias, tal vez en 2006. En ella Ethan está de pie detrás de mi papá, ambos con camisetas a juego, sonriendo a la cámara. Aparezco de lado, borroso, casi fuera de cuadro, sosteniendo un plato. Mi madre tomó esa foto. Años después, cuando la miré, noté que mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Puedes saberlo si sabes qué buscar, el niño tranquilo, entrenado para no ocupar demasiado espacio en su propia casa. Aún así, intenté ganarme mi lugar. Calificaciones impecables, becas, trabajo voluntario, robots hechos con radios viejas, nada de eso hizo temblar ese muro. Cuanto más lograba, más invisible me volvía, como si mi brillantez amenazara con desequilibrar la imagen que habían construido. Una vez, cuando tenía 15 años, Ethan suspendió un examen y mi papá pasó todo el fin de semana ayudándolo a estudiar. Ese mismo fin de semana recibí una carta invitándome a un concurso estatal de ciencias. Cuando se lo entregué apenas miró, eso está bien, hija. Pero no hagas sentir mal a tu hermano. Esa frase, no hagas sentir mal a tu hermano, me enseñó la regla tácita de nuestra casa, mi silencio era el precio de su comodidad. Hoy me doy cuenta de lo temprano que aprendí a desaparecer. Me reía suavemente, me encogía en las fotos, caminaba de puntillas para no hacer crujir las tablas del suelo. Aprendí a volverme tan pequeña que solo podía caber en espacios que nadie quería. A los 18 años ya dominaba el arte de pasar desapercibida. El sótano se convirtió en mi refugio mucho antes de que supiera el significado de esa palabra. Mientras en el piso de arriba resonaban los gritos de los comentaristas deportivos y las risas atronadoras de mi padre, el mundo de abajo estaba hecho de silencio, el débil zumbido de una bombilla fluorescente, el olor a polvo y metal, el sonido eléctrico de cables enredados. Hacía frío en invierno y húmedo en primavera, pero era mío. Cada rincón de ese espacio inacabado, desde los estantes torcidos llenos de electrodomésticos rotos hasta el mostrador cubierto de destornilladores, se convirtió en una especie de santuario. No tenía una habitación donde se escuchara mi voz, pero sí un lugar donde las cosas respondían a mi tacto. Todo empezó con una radio rota que mi padre iba a tirar. Murmuró algo sobre basura inútil, pero para mí esa caja de plástico rota era un enigma esperando ser descifrado. Lo llevé al sótano, abrí la tapa trasera y me encontré en un mundo de cables y circuitos intrincados. No entendía nada de ese enredo, pero sabía que en algún lugar de allí, había una canción atrapada, esperando que alguien la liberara. Pasé horas sentada en el suelo de cemento cruzando las piernas, devorando libros prestados de la biblioteca. Devoré tutoriales en YouTube hasta altas horas de la madrugada, cuando la casa ya dormía, inmersa en el silencio que solo conoce el amanecer. Transistores, bobinas de frecuencia, diagramas de circuitos, cada término era una pieza del rompecabezas que insistí en armar. La séptima noche, entre errores e intentos, un leve silbido rasgó el aire a través del altavoz. Luego un crujido de estática. Y luego una voz. No estaba claro, no era perfecto, pero estaba ahí. Sentí algo expandirse en mi pecho caliente y pesado, como si mi propio cuerpo no supiera contener lo que significaba ese logro. ¿Orgullo? ¿Alivio? El nombre no importaba. Importaba que hubiera hecho lo imposible, transformar la ruina en función, silenciar el no sirve con un simple clic de vida. Subí corriendo las escaleras con la radio polvorienta aún caliente en mis manos y la voz del locutor resonando débilmente entre mis dedos. «Papá, mira», grité jadeando. «Lo arreglé». Ni siquiera levantó la vista del televisor. «¿Esa vieja basura?», refunfuñó como si el milagro fuera un inconveniente. «Dale un poco de jugo a tu hermano, vete. Lleva horas ensayando». Me quedé allí sosteniendo la radio como si fuera la única prueba de que existía. Luego le di la espalda, bajé lentamente las escaleras y dejé el dispositivo en el mostrador. Nunca volví a hablar de él. Esa noche me hice un juramento en silencio. Si nadie me viera en esa casa, construiría algo tan grande que sería imposible ignorarlo. El sótano ya no es un escondite. Se convirtió en un arsenal. Desmantelé todo lo que caía en mis manos,
relojes con las manecillas paradas, microondas que solo calentaban la frustración, consolas de videojuegos abandonadas como juguetes sin dueño. Aprendí a soldar, a pelar cables con precisión quirúrgica, a resucitar lo que el mundo ya daba por muerto. Cada chispa de la punta del soldador era un latido del corazón, un recordatorio de que todavía respiraba, que todavía podía. Había algo de santidad en la forma en que los objetos rotos cedían a la paciencia. Las máquinas no juzgaban, no elegían favoritos. Respondieron al esfuerzo, a la terquedad, a la comprensión. No pude arreglar a mi familia, pero todo lo demás. Esto estaba a mi alcance. A los 16 años construí mi primera computadora con piezas recolectadas en el centro de reciclaje de la ciudad. La nevera chirrió, la pantalla parpadeó como un ojo cansado, pero cuando se encendió sentí como si hubiera abierto una puerta a otro universo. Aprendí código básico, imprimí prototipos en 3D a partir de planos encontrados en Internet, llené cuadernos con bocetos de inventos que algún día se harían realidad. No se trataba de huir. Se trataba de crear un lugar donde finalmente encajara. Mi padre, por supuesto, nunca lo entendió. Solo bajaba al sótano cuando necesitaba tirar botes de pintura viejos o muebles rotos a un rincón. Miró a su alrededor, frunció el ceño ante el desorden de placas y cables y dijo: «Menos tiempo con esta basura, Isabelle. Encuentra algo útil que hacer». Nunca me molesté en explicar que esa basura era lo que me mantenía con vida. Mi madre aparecía a veces en lo alto de las escaleras, con el rostro cortado por la luz amarilla de la lámpara del pasillo. «No fuerces tanto la vista, hija», susurró como si sus palabras estuvieran hechas del mismo material frágil que las suyas, algo a punto de desmoronarse en el aire. Luego desapareció como si a su propia sombra se le prohibiera quedarse. No fue malo. Tenía la costumbre de hacerse pequeña, de desaparecer antes de que alguien notara su presencia, incluso si ese alguien era yo. Hasta que un día, entre cajas apiladas en el garaje, encontré un par de parlantes viejos. Los mismos que usaba mi padre cuando todavía tocaba discos de vinilo. La madera estaba deformada, uno de los conos rasgado y los hilos deshilachados como venas cansadas. Había poesía en ello, algo que alguna vez había sido amado y ahora desechado como si el amor fuera desechable. Pasé 2 noches reparándolos, volviendo a soldar terminales, lijando los bordes hasta dejarlos lisos, sellando las grietas con resina. Cuando terminaron, los cargué escaleras arriba, con el pecho inflado por un orgullo que me dolía. Mi padre estaba en su sillón, absorto en la sección de deportes. «Funciona de nuevo», dije en voz baja pero constante. «Puedes usarlo en la sala de estar». Levantó la vista lo suficiente como para asentir. «Bien. Ahora dale a Ethan un vaso de agua antes de cenar». Eso fue todo. No más miradas, ni preguntas, ni señales de que eso yo importara. Me quedé allí inmóvil, entendiendo la cruel ironía. Le había devuelto el sonido a algo roto, pero en esa casa mi voz permanecería en silencio para siempre. Esa noche volví al sótano, apagué todas las luces y me senté en la oscuridad. La radio que había llamado inútil sonaba en voz baja, sintonizada con una estación de jazz nocturna. El saxofón enviaba notas por el aire como humo y pensé, tal vez no debía escucharse allí. Quizás el silencio en aquella casa no fuera una batalla a ganar, sino una señal. Un aviso de que algunas raíces están hechas para ser arrancadas. A partir de entonces, cada cable que soldé, cada dispositivo que reparé se convirtió en un paso. No solo estaba reparando cosas. Estaba construyendo una salida. Me repetí que algún día dejaría ese sótano, esa casa, esa ciudad entera, y no miraría atrás. Todavía no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que estar lo suficientemente lejos para que la voz de mi padre no pudiera alcanzarme, y lo suficientemente cerca como para poder escuchar el zumbido de lo que había creado. Algo que funcionó porque yo lo hice funcionar. Hasta que un jueves por la tarde llegó la carta. Apretado entre un prospecto de supermercado y un montón de facturas impagas. El sobre blanco brillaba con un sello rojo que captaba la luz como una promesa. Universidad de Stanford, oficina de admisiones. Por un segundo el mundo se detuvo. Me temblaban las manos mientras rompía el papel, mis ojos devoraban las palabras que lo cambiarían todo. Felicidades. Nos complace ofrecerle una beca completa. Releí la frase 1, 2, 3 veces, como si fuera a borrarse si parpadeaba. Entonces corrí.
Crucé el pasillo, la cocina y entré irrumpiendo en el salón, donde estaba sentado mi padre, con las gafas deslizándose por la nariz, absorto como siempre en los resultados deportivos. Padre, solté sin aliento. Lo logré. Beca completa. Stanford. El nombre sonó sagrado en mi boca, como la primera prueba innegable de que yo existía. Por un momento esperé. Quizás sorpresa. Quizás orgullo. Tal vez, quién sabe, una sonrisa. Pero se limitó a doblar el periódico lentamente, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Stanford, repitió secamente. Esto es en California, ¿no? Asentí, todavía sonriendo, me dolían las mejillas por estar tan estiradas. Es una de las mejores facultades de ingeniería del país. Se reclinó en el sillón, suspiró y dijo, está demasiado lejos. Ethan seguirá una carrera práctica. Si quieres llegar tan lejos, puedes hacerlo solo. Y volvió al periódico como si la conversación hubiera terminado. Mi madre, junto al lavabo, murmuró, a tu padre solo le preocupa la distancia. Pero él no levantó la vista. Nadie dijo felicitaciones. Nadie tomó una foto. No hubo pastel, ni cena, ni siquiera un simple del que estamos orgullosos. El momento que debería haber sido una victoria se convirtió en un secreto guardado en el bolsillo, demasiado pequeño para robarlo, demasiado grande para ignorarlo. Esa noche bajé al sótano, me senté en el banco desgastado y volví a desdoblar la carta. Las palabras aún brillaban en el papel, pero ya no parecían un triunfo. Parecían una cuerda arrojada desde lo alto de un acantilado. Stanford, susurré, dejando que el sonido llenara el vacío. Por primera vez, la idea de irse no era solo un sueño, era una necesidad. Los meses siguientes transcurrieron en medio de una confusión de preparativos. Trabajaba a tiempo parcial en una ferretería, recogía cada centavo como si fueran astillas de un puente que aún no existía. Reparaba aparatos electrónicos viejos para vender, transformando lo que otros desechaban en boletos hacia un futuro que finalmente me pertenecería. Hacer algo que no se tratara solo de sobrevivir, sino de construir. Cada línea de código que escribí, cada algoritmo que optimicé, fue un ladrillo en los cimientos de un futuro que por primera vez, no dependía de la aprobación de nadie excepto de mí mismo. La oficina era un cubículo estrecho en el tercer piso de un edificio sin ascensor, pero para mí era un palacio. Las paredes estaban cubiertas de pizarras llenas de ecuaciones y diagramas de flujo, y el aire vibraba con el sonido de los teclados y las acaloradas discusiones sobre la eficiencia logística. Mis jefes, Raj y Priya, eran el tipo de personas que hablaban de disrupción como si fuera una religión. Me dieron una computadora usada, un escritorio desvencijado y una misión: encontrar formas de hacer que las cosas funcionen mejor, más rápido y con menos desperdicio. Me lancé de cabeza. Aprendí a extraer datos de hojas de cálculo desordenadas, modelar rutas de entrega como rompecabezas tridimensionales y entrenar modelos de aprendizaje automático para predecir retrasos antes de que ocurran. A veces trabajaba hasta las 3 de la mañana, impulsado únicamente por el café frío y la sensación eléctrica de resolver algo que nadie más había resuelto. No hubo elogios extravagantes ni palmaditas en la espalda. Pero cuando un cliente llamó para decirme que habíamos reducido sus costos en un 12%, o cuando un camionero me agradeció por una ruta que lo llevó a casa temprano, sentí algo que nunca antes había experimentado: pertenecer por mérito. Pero la vida fuera de la oficina seguía siendo una lucha. Mi apartamento, un pequeño estudio encima de una lavandería, olía a suavizante de telas barato y a moho. Las paredes eran tan finas que podía oír el zumbido de las lavadoras como si estuvieran dentro de mi cráneo. A veces, cuando la factura de la luz se retrasaba, estudiaba a la luz de mi cuaderno, con los dedos fríos mientras escribía. Aprendí a cocinar arroz en grandes cantidades y a estirarlo durante días, condimentándolo con salsas envasadas que compraba en el mercado de descuento. En noches particularmente difíciles, cuando la soledad apretaba mi pecho como una prensa, abría mi computadora portátil y miraba la charla de algún profesor de Stanford en YouTube, solo para recordarme a mí mismo que había llegado allí. Que yo era ese tipo. Fue una de esas noches, con una taza de té instantáneo enfriándose a mi lado, que recibí un correo electrónico de un antiguo profesor. Vi su trabajo sobre optimización de rutas en la conferencia del año pasado. Impresionante. ¿Ha considerado hacer una maestría? Me temblaban las manos mientras leía. No fue solo una oportunidad,
fue una validación. Alguien en algún lugar miró lo que estaba haciendo y pensó, esto tiene valor. Pero la maestría costó dinero. Y no lo tuve. Pasar noches sin dormir calculando cómo pagar mis cuotas mensuales se convirtió en mi nueva obsesión. Solicité becas, envié correos electrónicos a antiguos profesores pidiéndoles cartas de recomendación, pasé horas modificando mi currículum como si cada palabra pudiera marcar la diferencia entre un sí y un no. Cuando finalmente obtuve una beca parcial, fue como si el universo hubiera frenado ligeramente mi desesperación. Todavía quedaba la mitad. Entonces hice lo que siempre hice, trabajé más duro. Conseguí un trabajo independiente adicional desarrollando un sistema de inventario para una pequeña cadena de farmacias. Pasaba los fines de semana encerrado en cafés, con auriculares puestos para ahogar el ruido, mientras escribía códigos entre sorbos de café. A veces, cuando miraba por la ventana y veía a los estudiantes riéndose en las mesas cercanas, con sus nuevas computadoras portátiles y tazas de matcha latte, sentía un nudo en el estómago. No era envidia, era ira. Rabia por tener que demostrar, cada día, que merecía estar ahí. Ira al saber que para ellos el éxito era un derecho, mientras que para mí era una guerra. Hasta que un viernes por la tarde, Raj me llamó a su oficina. Tenemos un problema, dijo arrojando una pila de informes sobre la mesa. Un cliente grande, realmente grande, quiere que optimicemos su cadena de suministro en 30 días. Si funciona, es nuestro boleto al siguiente nivel. Si no. No terminó la frase, pero no era necesario. Tú eres el único que puede hacer esto, añadió, mirándome a los ojos por primera vez en meses. Era mi oportunidad. No solo para salvar la empresa, sino para demostrarme a mí mismo, al mundo, a esas voces que todavía susurraban tú no perteneces a aquí, que yo era más que un niño que arreglaba radios en el sótano. Que yo era alguien que podía cambiar el juego. Y esta vez no iba a permitir que nada, ni el hambre, ni el cansancio, ni el espectro del rechazo, me detuviera. Al gobierno federal integrar nuestro sistema en las redes nacionales de emergencia. Los números explotaron en las pantallas, millones de vidas impactadas, miles de millones en eficiencia ganada, una revolución logística que nadie había previsto. Pero mientras el mundo aplaudía, me encontré mirando el espejo del baño de la oficina, buscando algo que ya no estaba ahí, ese nudo en mi garganta que solía dolerme cuando pensaba en casa. Hasta que un día, entre una reunión de la junta directiva y una llamada a un hospital de Nueva York, entró mi asistente con un sobre en la mano. Llegó por correo postal, dijo como si fuera una reliquia de otra época. Los bordes del papel estaban amarillentos y la letra era temblorosa, demasiado familiar. Era la letra de mi madre. Dentro un recorte de periódico local, una foto mía en la portada de la sección de negocios, con el titular, La hija de Arden que cambió la medicina. Y en la parte inferior, escrito a mano, Ethan lo envió. Dijo que te gustaría. Felicitaciones, Isabelle. PD, tu papá no quiso firmarlo, pero lo leyó 3 veces. Sostuve el papel como si fuera a quemarse. 3 veces. 3 veces había mirado esa foto, ese nombre, la prueba de que yo existía más allá de sus sombras. Y aún así, nada. Ni una palabra. No es un buen trabajo. Solo el silencio de siempre, ahora con un cruel post-scriptum disfrazado de bondad. Tiré el sobre a la basura. Esa noche, mientras el resto del equipo celebraba otro contrato firmado, cerré la puerta de mi oficina y encendí la vieja radio. El mismo modelo, la misma emisora de jazz que sonaba aquellas noches en el sótano. Dejo que la música llene el espacio, silenciosamente como un secreto. Y luego, por primera vez en años, lloré. No para ellos. No por Ethan, no por los padres que nunca me vieron, no por la familia que nunca tuve. Lloré porque después de todo, después de las noches de insomnio, después de los códigos que desciframos y los códigos que guardamos, después de los trofeos y los titulares, todavía estaba allí, solo, esperando que algo cambiara. Y fue entonces cuando entendí, nada cambiaría. No les importaría. No aparecerían. No se darían cuenta de repente de que habían perdido algo precioso al mirar en la dirección equivocada. ¿Y yo? Ya no necesitaba que se dieran cuenta. Cerré los ojos y respiré profundamente. El sonido del saxofón llenó el aire, cálido y familiar, como un abrazo que me di a mí mismo. Porque al final, eso fue todo, yo me había construido a mí mismo.
No con el amor que me negaron, sino con el trabajo que me salvó. No con las manos que me empujaron hacia abajo, sino con las mías, callosas de escribir a máquina, de pelear, de sacar algo de la nada. Cuando volví a abrir los ojos, el bote de basura estaba vacío. El sobre, roto en pequeños pedazos, quedó esparcido por el suelo como confeti de una fiesta que nunca sucedió. Y sonreí. Porque por primera vez, ya no me dolía. La empresa creció como un reguero de pólvora controlado, distribuidores nacionales, expansión a docenas de estados, ofertas de adquisición de gigantes corporativos que se deslizaban por mi escritorio como invitaciones a un juego cuyas reglas ya me sabía de memoria. Mi agenda era un rompecabezas de reuniones de directorio y llamadas con inversionistas, donde hablaba el lenguaje de los balances, el capital, el crecimiento, palabras que sonaban poderosas en PowerPoint, pero que para la chica que solo quería ser vista, no eran más que sílabas vacías. Debes estar muy orgulloso, decían con cada nuevo hito. Asentí, sonreí y le agradecí. Pero el orgullo era un visitante extraño, un invitado que nunca se sentaba a la mesa. Lo que sentí no fue triunfo, fue cansancio. El cansancio de perseguir reconocimientos que nunca llegaron, de llenar el silencio de logros como quien apila ladrillos en una pared sin ventanas. Hasta que una noche después de otra entrevista, otra actuación de La mujer que ganó contra todo pronóstico, regresé a mi departamento vacío en San José. Me serví una copa de vino y bajé la pantalla de mi teléfono celular, pasando por artículos que elogiaban mi visión revolucionaria, hasta que me detuve en una foto del evento de Forbes, yo sosteniendo el premio, las cámaras llenas de flashes. El título decía, Del sótano a la visión, la historia de mi nombre demuestra que la determinación vence al privilegio. Me reí suavemente, casi con amargura. ¿Privilegio? No tenía ni idea. Privilegio era el nombre de Ethan grabado en vasos, era su lugar en la mesa de los adultos, era amor fácil, dado sin necesidad de ser merecido. Lo que tuve no fue un privilegio. Era supervivencia disfrazada de ambición. Cerré la computadora portátil, coloqué el trofeo en el estante y me senté en la oscuridad. Del apartamento solo se emitía el zumbido sordo del frigorífico, mientras la luz de la ciudad dibujaba pálidos rectángulos en el suelo. Tenía todo lo que alguna vez pensé que quería, éxito, estabilidad, reconocimiento. Pero ninguna de esas cosas llenó el vacío que había cargado desde niña. Cuando creces invisible, crees que la visibilidad te salvará. Piensas que si brillas lo suficiente, aquellos que te ignoraron finalmente se alejarán. Solo que no. La luz solo hace que las sombras se hagan más largas. A la mañana siguiente me desperté antes de que saliera el sol y me paré junto a la ventana, observando cómo la niebla se tragaba la ciudad. Por primera vez, dejé escapar la verdad en un susurro, nunca te verán como quieres. Y extrañamente, en lugar de quebrantarme, ese pensamiento fue un alivio. El mundo me vio ahora. Los titulares me vieron. Mis colegas me vieron. Pero ellos, aquellos cuyos ojos había pasado mi vida tratando de capturar, nunca lo harían. Y tal vez ya no importara. Porque en el fondo, algo más poderoso que ser visto empezaba a tomar forma, la certeza de que ya no necesitaba ser visto. Después de que se cerró la adquisición, el mundo a mi alrededor giró a una velocidad que apenas podía sentir. Reuniones, contratos, abogados, titulares, todo se mezclaba en una confusión que dejaba sin aliento. Los números de mi cuenta bancaria parecían ficticios. Me había pasado la vida contando monedas para hacer fideos ramen y ahora podía comprar casi cualquier cosa. Pero cuando el ruido cesó y los correos electrónicos de felicitación dejaron de llegar, me di cuenta de que no quería nada. Quería un lugar que se sintiera tranquilo. Lo conocí una mañana gris en Seattle. La ciudad estaba envuelta en niebla, el aire estaba cargado de olor a sal y lluvia. El corredor me llevó a un apartamento con paredes de cristal suspendido sobre Elliott Bay. Las ventanas del suelo al techo se extendían a lo largo de la habitación, y el océano más allá brillaba como acero líquido. El espacio estaba en silencio, no había eco de pasos, ningún murmullo de conversación, solo el ritmo distante de las olas rompiendo en la orilla. Para algunas personas hace un poco de frío, dijo, pero la vista es inolvidable. No necesitaba pensarlo dos veces. Firmé los papeles esa misma tarde. El apartamento no era extravagante, pero sí intencionado. Cada línea limpia, cada detalle preciso. Lo llené lentamente, no de lujo, sino de significado. El suelo era de nogal oscuro, cálido bajo los pies descalzos.
Las paredes, pintadas de un suave tono crema, captaban la luz que entraba del agua. En el centro de la habitación, coloqué una larga mesa de comedor de nogal con 10 sillas, todas de la misma altura. Sin mesa infantil, sin jerarquía. Cada asiento igual. Todas las voces son bienvenidas. Pasé la mano por la superficie lisa y pensé, esta es la mesa que he estado esperando toda mi vida. En una pared colgué mis diplomas y patentes en sencillos marcos negros. El de Stanford, el certificado de fundación de la empresa, la patente de ingeniería que había cambiado mi destino. No agregué fotos familiares. No por amargura, sino porque ese espacio debería representar a la mujer que había construido desde cero, la que existía sin comparación, más allá de la sombra de las expectativas de otras personas. Amuebla el apartamento como si crearas un santuario. El sofá de cuero marrón oscuro, lo suficientemente desgastado como para parecer vivo. Una estantería ocupaba una pared, llena no de libros de negocios sino de novelas, ensayos y viejos manuales de ingeniería. La cocina brillaba con encimeras de mármol pulido, aunque la mayoría de las noches solo preparaba comidas sencillas, sopa, pan, té. La habitación daba a la bahía, donde el sol de la mañana derritió la niebla y pintó las paredes de plata. Era todo lo que mi hogar de infancia no había sido, tranquilo, equilibrado, mío. Una de las últimas cosas que me llevé al apartamento fue la vieja radio. El mismo que había arreglado cuando era adolescente en el sótano de mi padre. Ahora estaba rayado, descolorido y los botones metálicos desgastados por el uso. Pero cuando lo coloqué en un rincón de la habitación y lo encendí, todavía funcionó. El altavoz chirrió antes de que surgiera una suave melodía, estática y música mezclándose como un recuerdo que no querías borrar. Aquí ese sonido llenó el espacio de una manera diferente. En aquel entonces, la radio había sido mi única prueba de que podía devolverle la vida a algo roto. Ahora estaba jugando en un lugar que existía porque había hecho precisamente eso, no con cables, sino con mi propia vida. A veces por la noche me sentaba junto a la ventana con una taza de té y miraba los ferries deslizarse por la bahía. El horizonte brillaba a lo lejos, silencioso y deliberado, como una ciudad que no necesitaba demostrar nada. Fue entonces cuando entendí lo que realmente quería. Durante años había perseguido el éxito como un hombre hambriento que persigue el calor, creyendo que una vez que lo lograra, finalmente me sentiría completo. Pero allí, en ese silencio, entendí algo más, el éxito era solo ruido. La paz era la melodía subyacente. La gente empezó a notar el cambio. Mis colegas me preguntaron por qué no había comprado una mansión, porque había elegido un lugar tranquilo en lugar de un ático en San Francisco. Sonreiría y diría, porque no compré lujo. Compré la paz. Y era verdad. No fue un premio. Fue una reconquista. Cada tabla de madera, cada trozo de vidrio, cada centímetro de silencio era mío, conquistado a través de años de invisibilidad, de hambre, de terquedad. En ese apartamento finalmente pude respirar. Podría reproducir música sin bajar el volumen. Podría cenar en mi propia mesa sin esperar permiso para hablar. Podía mirar a mi alrededor y ver una vida que nadie me había dado y que nadie podía quitarme. A veces dejaba una lámpara sobre la mesa y dejaba que la habitación se oscureciera. Las luces de la ciudad brillaban afuera. Tramos de oro bailando en las paredes de vidrio, como si el universo mismo estuviera conspirando para iluminar ese momento. Me sentaba allí, pasando los dedos por la textura de la madera, reviviendo cada cicatriz que me trajo aquí. El sótano húmedo donde aprendí a soldar con manos temblorosas. La carta de rechazo que obstinadamente convertí en una beca. Las noches en las que me dolían los dedos de tanto trabajar, mientras el mundo dormía. La empresa que nació del caos y de la necesidad de demostrarles, no a ellos, sino a mí mismo, que yo era más que un espacio ocupado a la fuerza. Y siempre, resonando como un fantasma, la voz de mi padre, algunos niños te hacen sentir orgulloso. Otros simplemente ocupan espacio. Ahora sonreí al recordar esas palabras. Porque allí estaba yo a 3000 kilómetros de distancia, rodeado del espacio que había conquistado por mí mismo. Y fue hermoso. La vieja radio sonaba baja con su familiar e imperfecto pero constante silbido, como un corazón que insistiera en latir a pesar de todo. Me imaginé la versión más joven de mí, sentada en el frío piso de concreto, sosteniendo el soldador en manos que aún no sabían cuán capaces eran, soñando con un lugar al que podría pertenecer.
Si pudiera verme ahora, la mesa puesta, el océano más allá de la ventana, el silencio que no estaba vacío sino lleno de posibilidades, lo entendería. No acababa de construir una casa. Había construido un mundo nuevo. Ese lugar no era prueba de que yo hubiera llegado. Era una prueba de que me había curado. Que había dejado de pedir permiso para existir. Y en esos momentos, entre el zumbido de la radio y el lento ritmo de las ondas, se reveló una verdad simple y profunda: ya no necesitaba arreglar nada. Ni las máquinas, ni las relaciones, ni yo mismo. Todo lo que importaba ya funcionó. Habían pasado 7 años desde que perdí esa parte de mí en Indiana. 7 años desde que estuve en esa casa con pisos de roble pulido, cortinas pesadas y fotografías de Ethan sonriendo en cada pared, como si su rostro fuera la única prueba de felicidad permitida allí. La invitación llegó por correo electrónico, cortés, casi clínica: cena de acción de gracias. 6 de la tarde. Esperamos que pueda asistir. Firmado simplemente, madre. Ninguna mención de mi padre. Sin calor. Sin excusas. Solo una dirección que todavía me sabía de memoria, como si el cuerpo guardara el recorrido de la herida. Durante mucho tiempo mi dedo estuvo sobre el botón de eliminar. No le debía nada a quienes me hacían sentir como una carga. No después de años de silencio, de ausencia, de indiferencia disfrazada de disciplina. Pero algo en mí, no amargura, no exactamente, sino una especie de cierre, susurró que había llegado el momento. No para reconciliarse. Solo para volver una última vez, y ver a quienes ya me habían hecho pequeño, ahora a través de los ojos de quienes ya no se ajustan a sus expectativas. El vuelo a Indianápolis fue surrealista. Observé las nubes pasar debajo del ala y pensé en todos los kilómetros entre la chica que se fue y la mujer que regresó. No iba a volver para demostrar nada. No era necesario. Mi vida en Seattle ya había respondido a todas las preguntas no formuladas. Pero esto, me dije, no se trataba de la victoria. Se trataba de cerrar la historia en mis propios términos. Cuando entré al garaje de la casa donde crecí, todo parecía más pequeño. El arce que alguna vez me pareció un árbol gigante apenas rozaba las ventanas del segundo piso. La luz del porche seguía parpadeando como siempre, porque nadie se había molestado en arreglarla. En el interior, el olor a pavó asado y canela llenaba el aire, familiar hasta el punto de doler. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. «Te ves diferente», dijo. «Mayor. Hermosa». Sonríe ligeramente. El tiempo hace eso. Ethan ya estaba en la mesa, al lado de su esposa. 2 niños susurraban por iPads. Mi padre, como siempre, estaba a la cabeza, cortando el pavó con precisión mecánica. También era mayor, tenía el pelo más fino y los hombros ligeramente encorvados, pero su presencia aún llenaba la habitación como una carga eléctrica. Cuando levantó la vista y me vio, algo brilló en sus ojos, sorpresa, tal vez. Luego desapareció. La cena comenzó con conversaciones vacías. Las actualizaciones habituales, el ascenso de Ethan, los logros escolares de los niños, el auto nuevo. Nadie preguntó por Seattle, por la empresa, por la lista de Forbes. No me importó. No estaba allí por su curiosidad. Corté la comida lentamente, escuché, sonreí cuando era cortés. El sonido de los cubiertos contra la porcelana llenó los silencios entre las palabras. Hasta que mientras retiraban los platos y abrían la segunda botella de vino, mi padre levantó su copa. Un brindis, dijo, y la habitación inmediatamente se quedó en silencio. Su voz era la misma, tranquila, profunda, de esas que exigen atención. Miró a Ethan, luego a mí y repitió: «Algunos niños te hacen sentir orgulloso. Otros». Sus labios se curvaron en una sonrisa familiar. «Simplemente ocupan espacio». La risa salió fácilmente como siempre. Ethan se rió y su esposa se tapó la boca con la mano. Hasta los niños se reían, sin entender por qué. Mi madre miró su plato como hacía cuando quería desaparecer. Por un segundo el viejo dolor subió a mi garganta, ese reflejo de encogerme, de dejarlo ir, de fingir que no dolía. Pero la mujer sentada en esa mesa ya no era la chica que se escondía en el sótano. Con calma puse el tenedor en el plato y lo miré. «Qué suerte tengo», dijo con una voz tranquila, pero lo suficientemente aguda como para cortar la risa como una espada.
He creado mi propio lugar. A 2000 millas de distancia, para que nadie tenga que hacerme espacio. La risa murió en el aire. Los cubiertos se detuvieron. La habitación quedó sumida en ese silencio espeso y sin aire que sigue a una verdad que nadie esperaba escuchar. La sonrisa de mi padre vaciló. Parpadeó como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Mi madre finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Ethan se movió en su asiento, repentinamente fascinado por el contenido de su vaso. Sostuve su mirada. No con ira, sino con algo mucho más peligroso, indiferencia. Entonces sonríe. Gracias por la cena, dijo suavemente empujando hacia atrás su silla. La comida estuvo genial. Nadie se movió cuando me levanté. Mis tacones resonaron suavemente sobre el suelo de madera. En la puerta me detuve y me di la vuelta por última vez, contemplando la escena, la mesa donde nunca fui suficiente, los rostros que nunca me vieron realmente. Feliz día de Acción de Gracias, dijo. Y no te preocupes. No te quitaré más espacio. Entonces me fui. El aire de la noche era fresco y limpio. El cielo de un añil intenso salpicado de estrellas. Caminé hacia el auto de alquiler, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí selló algo más grande que una simple cena, sellando toda una vida. Mientras conducía, no sentí ningún triunfo. No ira. Solo una libertad que no sabía que aún podía existir. Durante años pensé que sanar significaba reconciliarse, que la paz requería comprensión. Pero allí en ese camino vacío iluminado solo por los faros entendí, a veces, la paz es simplemente alejarse sin necesidad de que nadie te siga. El camino se extendía delante tranquilo y abierto. La vieja radio sí, la había traído conmigo, reproducía una canción crepitante en alguna emisora nocturna. Y mientras escuchaba pensé en la niña que una vez fui, sentada en la mesa de los niños, pequeña, invisible, esperando su turno de pertenecer. Quería decirle, nunca necesitaste un asiento en su mesa. Siempre debiste crear el tuyo propio. Cuando llegué a la salida de la ciudad, miré por el espejo retrovisor por última vez. La casa ya estaba lejos, engullida por la oscuridad. No necesitaba volver a verla. La parte de mí que todavía la necesitaba estaba detrás de mí y finalmente pude descansar. Esa noche no gané con una frase inteligente. En realidad, no gané nada. Simplemente me levanté y me fui. Y eso fue suficiente. La Navidad llegó envuelta en la suave neblina gris del noroeste del Pacífico, esa que difumina la línea entre el mar y el cielo hasta que todo se siente en paz. En la semana previa, mi apartamento cerca de la base se transformó lentamente. Guirnaldas de pino colgaban sobre las puertas de cristal, entrelazadas con bayas carmesí y hebras de luz dorada. La larga mesa de nogal, que hasta entonces había estado vacía, ahora brillaba bajo la suave luz de las velas. Por primera vez desde que compré ese lugar, no me estaba preparando para la soledad, sino para compartirla. Todo empezó como una idea sencilla, un antídoto contra el eco hueco de aquella noche de Acción de Gracias. No quería pasar la Navidad fingiendo que el silencio de mi familia no me dolía. Quería llenar ese silencio con algo real, algo humano. Así que abrí mi puerta a todos los que alguna vez se sintieron pequeños, invisibles u olvidados. Escribí las invitaciones a mano. A mi antiguo profesor de robótica en Stanford, el Dr. Leang, quien una vez me dijo, el mundo necesita más constructores silenciosos. Para Nora, una ingeniera que fue ridiculizada hasta que dejó su trabajo tras enfrentarse a su jefe. Para mi vecino, Miguel, un padre soltero que trabajaba en turnos dobles y todavía entrenaba el equipo de fútbol de su hijo. Para una pareja de ancianos de mi edificio, que habían perdido el contacto con sus hijos. A mi prima Sara, la única pariente que alguna vez me ha defendido en las cenas familiares, incluso cuando le costó su aprobación. Y con mucha ternura, a mi abuela. Cuando la llamé, su voz tembló al otro lado de la línea. ¿Seattle? Oh, mi amor, está tan lejos. Abuela, te mando el billete. Solo tienes que traerlo tú mismo, respondí sonriendo al teléfono. Ella se rió suavemente. Hablas como tu madre antes de que aprendiera a susurrar. En Nochebuena, la primera nevada de la temporada cubrió la ciudad en un silencio plateado. Dentro del apartamento todo brillaba como una linterna. La mesa estaba puesta con platos de porcelana blanca y vasos de cristal,
cuyos reflejos danzaban a la luz de las velas. Ramas de pino y arándanos fluían por el centro como un río invernal. El aire olía a romero, mantequilla y sal. El chef contratado, Mason, un lugareño, había llenado la cocina con el aroma de salmón asado y pan recién hecho. Una lista de reproducción de canciones navideñas acústicas flotaba en el espacio, lo suficientemente fuerte como para calentarte. Uno a uno fueron llegando. Nora apareció primero con una botella de vino y riéndose del frío. El doctor Leang trajo un libro envuelto en periódico y murmuró que no había tenido tiempo de envolver papel. Miguel y su hijo San trajeron postre, un flan casero aún caliente en la sartén. Mi abuela llegó última, su pequeño cuerpo envuelto en un abrigo rojo y sus ojos brillando más que las luces que nos rodeaban. Cuando todos estuvieron sentados, yo estaba a la cabecera de la mesa. Por un momento me limité a observar los rostros vueltos hacia mí, cada uno marcado por su propia versión de resiliencia. Luego dijo: sé que algunos de nosotros no teníamos a dónde ir esta Navidad. Pero esta noche quería asegurarme de que todos tuvieran asiento. Ninguno en la mesa de los niños. Ninguno en la esquina. Ninguno olvidado. Un murmullo suave y genuino recorrió la mesa. Me senté y por primera vez en años, no me sentí como un extraño en mi propia historia. La cena se desarrolló en lentas y hermosas olas. Mason sirvió fuentes de salmón sobre una tabla de cedro glaseada con miel y salsa de soja, tazones de risotto de setas silvestres y cestas de pan de masa fermentada caliente. El vino fluyó con facilidad y la conversación aún más. Nora contó historias sobre los turnos nocturnos en la tecnología, convirtiendo la arrogancia corporativa en comedia. El doctor Leang recordó la vez que inundé el laboratorio de robótica con espuma durante un experimento, lo que hizo que todos se rieran tanto que casi derramo mi bebida. San, el hijo de 9 años de ojos brillantes de Miguel, desafió a todos a un juego de preguntas que creó en su tableta y de alguna manera logró vencernos. La mesa era un coro de vasos tintineando, risas compartidas y manos buscando pan. Sin competencia, sin jerarquía. Solo conexión. Entre plato y plato, me escapé a la cocina para llenar una bandeja de bebidas. Mi abuela me siguió, callada como siempre. Se quedó a mi lado por un momento mirándome trabajar, antes de decir en voz baja: Isabelle, me he sentado en muchas mesas en mi vida. Grandes, pequeños, aquellos en los que hablaban demasiado alto y aquellos en los que nadie decía nada. Pero esta, señaló las risas que provenían del comedor, parece la primera cena familiar real que he tenido en mucho tiempo. Tragué fuerte y parpadeé para contener las lágrimas. En realidad no es familia, abuela. No por sangre. Ella sonrió y tomó mi mano. No, mi amor. Es mejor. Es por elección. Cuando regresamos el postre ya había comenzado, se pasaban porciones de flan, los platos se llenaban de migas y alegría. Alguien había subido un poco la música y algunos cantaban en voz baja. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que cada persona allí tenía una historia de exclusión. El profesor que no fue tomado en serio por su acento. La colega la descartó por su género. La prima la tachó de demasiado emotiva. La abuela la trataban como ruido de fondo sus propios hijos. Ya se había dicho que cada uno de ellos, de alguna manera, ocupaba demasiado espacio. Y sin embargo allí estábamos, llenando la habitación maravillosamente. A medida que la noche se hizo más profunda, levanté mi copa. A los que quedaron fuera, dijo. Y los que aprendieron a construir mesas nuevas. Hubo un momento de silencio, luego estalló en suaves aplausos. Los vasos chocaron. Alguien empezó a tararear de nuevo con la música. Luego, cuando los platos estuvieron vacíos y las velas encendidas hasta el final, nos quedamos todos en la mesa, hablando, compartiendo recuerdos, riendo de nada y de todo. Noté cómo todos se escuchaban con facilidad. Sin interrupciones. Sin comparaciones. Solo calor. Mi abuela volvió a tomar mi mano, su voz era un susurro solo para mí. Lo lograste, Isabelle, dijo. Formó el tipo de familia que su padre nunca entendió. Me volví hacia ella y la luz de las velas titilaba en sus ojos. No lo construí sola, abuela. Ellos vinieron y lo hicieron realidad. Ella asintió lentamente. Eso es lo que hacen las familias reales. Se hacen reales el uno al otro.
Cuando todos se fueron y el apartamento volvió al silencio, me paré junto a la ventana, mirando la bahía oscura. La nieve seguía cayendo, suave e interminable. La mesa detrás de mí era un hermoso desorden, vasos vacíos, servilletas dobladas en forma de corazones descuidados, el olor residual a pino y vainilla en el aire. Pensé en la casa en la que crecí, líneas duras, expectativas silenciosas, risas que nunca me llegaban. Luego miré alrededor de esa habitación, que horas antes había estado llena de gente imperfecta y común, que eligió aparecer, preocuparse, pertenecer. En ese momento entendí algo que nunca antes había entendido: la familia no es el lugar de donde vienes. Es donde te ven. Nadie allí compartía mi apellido, pero cada corazón que cruzó mi puerta esa noche dejó algo atrás, una parte de sí mismos, una promesa de que, de ahora en adelante, nadie tendría que volver a sentarse solo. Una chispa de sanación, un fragmento del amor que aún estábamos aprendiendo a dar. Caminé hasta el rincón de la habitación donde descansaba, polvorienta y olvidada, la vieja radio de los sábados. Giré la perilla con cuidado hasta que se escapó una suave melodía, una versión jazz de Silent Night, la misma canción que había resonado en el sótano años atrás cuando soñaba con una vida diferente. Solo que ahora no parecía anhelo. Sonaba como en casa. Mientras la nieve se acumulaba afuera, espesa y silenciosa, le susurré a nadie en particular: esta noche no hay familia de sangre aquí, pero cada corazón en esta habitación es real. Y por primera vez en mi vida, eso fue más que suficiente. Por la mañana, la tormenta había cesado, dejando la ciudad envuelta en un tranquilo blanco. El apartamento todavía olía a pino y canela, la mesa era un campo de batalla de migas y cera de velas. Descalza, con una taza de café en las manos, observé la luz del sol extenderse por el suelo mientras mi teléfono vibraba en el mostrador. Al principio lo ignoré, no estaba lista para volver al ruido del mundo. Pero cuando volvió a sonar, y una vez más, miré la pantalla. Papá. Mi pulgar se mantuvo sobre el botón de respuesta. 7 años de silencio y decidió llamar ahora. Dudé, luego deslicé el dedo para aceptar. Su voz era aguda, controlada, el mismo tono que usaba cuando yo era niño y había hecho algo que él consideraba una tontería. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Fruncí el ceño. Buenos días para ti también. Él lo ignoró. Toda la ciudad vio esas fotos. ¿Fotos? Yo pregunté. Cena de Navidad, respondió secamente. Alguien lo publicó en línea, creo que tu primo. Todos están compartiendo. La cena de Navidad más acogedora de Seattle. Tú y tu grupo. Casi escupió la palabra. La gente lo llama inspirador. Parpadeé sorprendida. Ni siquiera me di cuenta de que tomaron fotos. Debe haber sido Sara, le encantaba capturar momentos. Al parecer, continuó alzando la voz, ¿dijiste algo sobre construir una mesa para los olvidados? ¿Crees que esto es gracioso? Los comentarios. Dicen que tu familia te rechazó, que tú construiste la tuya propia. Nos hiciste parecer tontos, Isabelle. Toda la ciudad está hablando. Me apoyé en el mostrador, mirando por la ventana. No te hice parecer nada, papá. Hiciste esto solo. Ten cuidado con tu tono. Ahí estaba, el orden, el viejo dominio, como si no hubiera pasado el tiempo. Pero esta vez no me inmuté. Mi voz se mantuvo firme. Tranquilo como el mar afuera. No mencioné sus nombres. No culpé a nadie. Solo recibí a gente que no tenía a dónde ir. ¿Y lo llamaste familia? Se rió amargamente. Una mesa llena de extraños. Sonreí casi imperceptiblemente. Parecía uno. El silencio fue agudo, incómodo. Casi se podía oírlo caminar de un lado a otro con el teléfono apretado con demasiada fuerza en la mano. Siempre te gustó el drama, dijo finalmente. Toda esa autocompasión, alarde de su supuesta independencia. ¿Qué pasa? ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, respondí en voz baja. Creo que finalmente dejé de necesitar que me dijeras que soy suficiente. Lo golpeó como un soplo. Exhaló bruscamente como si mi calma lo ofendiera más que cualquier discusión. No tienes idea de lo irrespetuoso que es eso. Tu madre está humillada. Tu hermano llamó esta mañana, la gente pregunta qué pasó entre nosotros.
Arrastraste a nuestra familia por el barro solo para hacerte la víctima. Cerré los ojos. Ahí está, pensé. La historia que siempre necesitaban contar, que yo era el problema, que les había dado la espalda. Había pasado su vida intentando reescribir esa narrativa, pero ahora se dio cuenta de que ya no era necesario. Podrían tener su versión. Yo tenía el mío. Papá, dije en voz baja pero firme, estás molesto porque la gente vio algo cierto, no porque yo lo dijera. Siempre le han importado más las apariencias que quienes somos realmente. No te atrevas. Robert, basta. La voz llegó desde algún lugar detrás de él, débil pero inconfundible. Mi abuela. No se había dado cuenta de que ella estaba con él, tal vez había ido allí después de las fiestas, tal vez había oído todo. Mamá empezó, pero ella lo interrumpió. No, escúchame ahora. Su voz, aunque debilitada por la edad, tenía más autoridad que la que él jamás tuvo. Yo también vi esas fotos. Vi su mesa. Una larga pausa. Me imagino a mi padre poniéndose rígido, listo para defenderse. Pero mi abuela no le dio la oportunidad. No nos avergonzó ni a él ni a mí. Ella no mencionó tu nombre, Robert. Él no habló de ti. Mostraba algo hermoso, una habitación llena de almas sin ningún lugar a donde ir, sentadas juntas, siendo vistas. Esto no es humillación. Eso es gracia. Él no respondió. Mi abuela continuó más tranquilamente. Ella no está ocupando espacio. Construyó una mesa lo suficientemente grande para todos los que decían que no había lugar. Incluso para ti. El silencio en el teléfono fue denso, tembloroso, del tipo que se produce cuando la verdad finalmente traspasa el orgullo. Me quedé junto a la ventana, agarrándome del borde del mostrador, escuchando el débil zumbido de la llamada. Finalmente mi padre habló, en voz baja o no. No lo entiendes, madre. La gente es. La gente lo olvidará hasta la semana que viene, lo interrumpió ella. Pero su hija recordará este momento por el resto de su vida. No le recuerdes que su padre dijo que su éxito era una vergüenza. Él no respondió. Mi abuela insistió, ahora más suavemente. Robert, por primera vez en tu vida, siéntete orgulloso de ella. Incluso si no lo entiendes. Eso es todo lo que ella siempre quiso. Un sonido débil, tal vez el teléfono cambiando de manos, tal vez el chirrido de una silla. Entonces la voz de mi abuela, más cerca del aparato. ¿Cariño? Tragué fuerte. Ya estoy aquí, abuela. Vi las fotos. Fue una hermosa cena. Su voz tembló. Parecías feliz. Realmente feliz. Lo estaba, susurré. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Esas 4 palabras impactan más profundamente que cualquier premio o titular. Por un momento no pude hablar. Presioné la palma de mi mano contra el cristal, observando las olas chocar contra las rocas de abajo, dejando que sus palabras llenaran el espacio donde alguna vez vivieron viejas heridas. Gracias, alcancé a decir. Eso significa todo. Lo sé, respondió ella en voz baja. Después de una pausa, no dejes que su ira te haga dudar de lo que has construido. Los hombres como tu padre no saben amar sin control, pero tú amaste sin permiso. Esto es más fuerte. Como una revelación. Sonreí entre lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban cayendo. Creo que finalmente entiendo esto. Esta vez la llamada no fue pesada. Era ligero. No sentí culpa por alejarme ni tristeza por lo que estaba roto. Me sentí libre. Me serví otra taza de café y volví a la ventana. El sótano bajo el sol de invierno, el mundo exterior increíblemente tranquilo. Por primera vez en mi vida, la voz de mi padre ya no resonaba en mi interior. Habían sido reemplazadas por otra, la de mi abuela, firme, cariñosa e infinitamente clara. No ocupó espacio. Construyó una nueva mesa. Y mientras observaba las olas moverse a un ritmo lento y eterno, me di cuenta de que finalmente yo había hecho lo mismo. Te dicen que la libertad es egoísmo, que el éxito es ingratitud, ¿sabes el peso de esta duda? Se instala como un invitado no deseado, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido, pero presente en cada elección que se atreve a desafiar lo esperado.
Esa mañana, sin embargo, con el mar reflejando el cielo ante mí y las palabras de mi abuela todavía vivas en mi pecho, algo se vino abajo. No fue una revelación trascendental, sino una verdad tan simple que dolía: irse no era traición. Fue supervivencia. Y la supervivencia, en su forma más silenciosa, era el tipo de amor más puro, uno que no aprisiona, sino que crea un espacio para que otros también respiren. Por primera vez no me sentí como la chica que se fue. Me sentí como la mujer que finalmente había llegado. El año nuevo de ese invierno llegó no con estrépito ni fanfarria, sino con la quietud de una página que se pasa. La bahía más allá de la ventana brillaba en tonos de azul pálido y plata, las luces de la ciudad danzaban sobre el agua como velas encendidas en un altar silencioso. Había pasado una semana desde la llamada a mi padre, y las palabras de mi abuela aún resonaban en mí, repetidas tantas veces que ya formaban parte de mi ritmo. No ocupó espacio. Construyó una mesa nueva. Esa frase sencilla y revolucionaria se había convertido en mi mantra. Esa mañana, sentada en mi escritorio, observé los copos de nieve caer perezosamente contra el cristal y escribí un breve mensaje. Cena de Nochevieja. Si mamá y tú queréis venir, hay un lugar para vosotros. Pero solo si todos estáis de acuerdo en sentaros en la misma mesa. Sin cabezas, sin hijos, sin jerarquía. Lugares iguales. De todos modos. Mi dedo se mantuvo sobre el botón de enviar, temblando no de miedo sino de algo más profundo, una aceptación que no necesitaba palabras. Entonces lo presioné. No esperé una respuesta. Pero 2 horas después llegó. Era de mi madre: ¿nos gustaría ir? Tu padre dijo que sí. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Pero fue suficiente. Por la noche volví a poner la mesa. 10 sillas alineadas con precisión. Velas parpadeando suavemente. El mar más allá de las ventanas se extiende hasta perderse en la oscuridad. Esa misma mesa que alguna vez había sido un símbolo de rebelión ahora se convirtió en una invitación, no a la reconciliación, sino a la comprensión. A las 7 en punto, el ascensor anunció su llegada. Cuando se abrió la puerta, mis padres estaban allí, ambos más pequeños de lo que recordaba. El tiempo había tallado finas líneas alrededor de sus ojos y la confianza que alguna vez portaron como una armadura parecía haberse erosionado. La postura de mi padre todavía era rígida, su orgullo intacto, pero sus ojos mostraban algo nuevo, una vacilación que no era debilidad, sino una admisión silenciosa de que el mundo ya no giraba solo a su alrededor. Mi madre sonrió nerviosamente, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel plateado. Hola, Isabelle, dijo suavemente. Hola, mamá. Pasa. Entraron al apartamento y miraron a su alrededor. La mirada de mi padre se detuvo en los marcos de la pared, mis diplomas, mis logros, la vida que habían elegido no ver. No dijo nada, pero vi el ligero endurecimiento de su mandíbula, como si cada cuadro fuera un espejo que reflejara no a su hija, sino sus propias decisiones. La cena comenzó en silencio, llena de la cuidadosa cortesía de los extraños que intentan recordar cómo hablar entre ellos. Serví fletán asado, patatas al romero y vino de una pequeña bodega de Oregón. Mi madre elogió la vista, la comida, las velas, todo excepto la distancia que aún nos separaba. Mi padre escuchaba principalmente empujando el tenedor alrededor del plato y ocasionalmente mirando la radio en un rincón de la habitación. Fue mi madre quien rompió el hielo. Siempre te ha gustado la música, dijo en voz baja, señalando el dispositivo. Incluso cuando era pequeña, solía arreglar esa vieja radio de abajo. ¿Recuerdas? Sonríe, tómatelo con calma. Recuerdo. Un silencio se extendió sobre la mesa. Las luces de la ciudad danzaban a través del cristal, pintando sus rostros de un suave dorado. Entonces, inesperadamente, mi padre habló. Dudó, su voz ahora era más lenta, como si le resultara difícil pronunciar las palabras. Tal vez no lo vi. Miré hacia arriba. ¿Has visto qué? Tragó con fuerza. Lo que estabas haciendo. ¿En quién te estabas convirtiendo? Pensé que Ethan nos necesitaba más. Siempre parecías tan autosuficiente. Mi madre sacudió la cabeza lentamente. Creo que me convencí de que estabas bien, Isabelle. Nunca te quejaste. Simplemente seguiste adelante. No me di cuenta de que el silencio no es paz.
Sus palabras cayeron sin defensa, sin disculpas, solo una honestidad tardía pero sincera. No me apresuré a llenar el vacío. Quería dejarles respirar, dejarles sentir el peso de lo que se decía. Mi padre se miró las manos, los dedos que alguna vez señalaron caminos ahora inmóviles sobre la toalla. No debería haber dicho esas cosas, murmuró. El brindis. Dejé escapar un pequeño suspiro que no fue ni risa ni perdón, sino algo intermedio. Está bien, dijo en voz baja. En cierto modo tenías razón. Algunos niños enorgullecen a sus padres. Otros simplemente se vuelven libres. Levantó la vista, sorprendido por la calma en mi voz. No había ira allí. Simplemente cierto. El resto de la noche transcurrió en fragmentos, recuerdos sueltos, risas que sonaban tímidas pero reales, pausas que ya no dolían. Por primera vez no éramos una jerarquía. Éramos solo 3 personas sentadas en la misma mesa, aprendiendo a existir sin las viejas reglas. Ethan había sido invitado pero no vino. Mi madre mencionó su nombre una vez, luego se detuvo al darse cuenta de que aquella no era la noche para comparaciones. Después de cenar serví copas de champán. Faltaban unos minutos para la medianoche. Me levanté y caminé hacia el balcón, el aire frío de la noche acarició mi rostro cuando abrí la puerta de vidrio. Detrás de mí la ciudad murmura, fuegos artificiales distantes, risas que se escapan de los apartamentos vecinos. Mis padres me siguieron, de pie en silencio a ambos lados de mí. El mar de abajo brillaba a la luz de la luna, el sonido de las olas subiendo y bajando como si fuera una respiración. Levanté mi copa y dije en voz baja, a las mesas nuevas. Y a los mismos lugares. Mi padre me miró y luego asintió. A los mismos lugares, repitió. Por primera vez en su vida, las palabras no sonaron forzadas. Nos quedamos allí mientras los fuegos artificiales explotaban sobre el agua, chorros de color rojo intenso iluminaban el cielo. Pensé en todas las mesas en las que me había sentado, la mesa de los niños, que me hacía invisible, la mesa familiar, donde yo era una ocurrencia tardía, la mesa vacía de mi apartamento de Seattle, que se ha convertido en un símbolo de autosuficiencia. Y ahora esto, imperfecto, humano, silenciosamente revolucionario. Cuando se apagaron los últimos incendios, mis padres se despidieron. Mi madre me abrazó durante mucho tiempo antes de irse. Mi padre dudó por un momento como si quisiera decir algo más, pero solo murmuró, cuídate, como si fuera una bendición. Siempre lo hago, respondí. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el apartamento volvió a quedar en silencio. Pero no era el viejo silencio, ese vacío helado y resonante. Fue suave. Conquistado. Lleno de espacio. Regresé al balcón, todavía con el vaso en la mano. Los reflejos de la ciudad parpadeaban en el agua como diminutas constelaciones. Tomé un sorbo lento sintiendo las burbujas ardiendo en mi garganta, y susurré en la noche, algunos niños enorgullecen a sus padres. Otros se vuelven libres. Las palabras se disiparon en el aire, mezclándose con el sonido del mar. Dentro de la casa, las velas de la mesa parpadeaban y sus llamas bailaban suavemente. En la radio sonaba jazz lento, la misma música que había puesto en Navidad. Permanecí allí mucho tiempo, escuchando el suave ritmo de la ciudad, el pulso de una vida que había construido sin pedir permiso. Luego, volviéndome hacia la cámara, hacia esa audiencia invisible que había seguido cada paso de esta historia, dije suavemente, si alguna vez has sido. Si te han dicho que ocupa demasiado espacio, recuerda esto, puedes construir tu propio lugar. Y si lo haces con el corazón, con valentía, con amor, no será solo un lugar. Será todo un mundo. La música subió suavemente mientras dejaba mi vaso reposar en la barandilla del balcón. No esperes una invitación a su mesa, agregué, mi voz firme pero tranquila. Construye el tuyo. Y hazlo tan ancho que quepa para todos aquellos a quienes alguna vez les han dicho que no pertenecen a ningún lado. La escena permaneció, la mujer de pie frente al mar, las luces de Seattle brillando detrás de ella, la radio tarareando la misma suave melodía. Luego, lentamente, la cámara se disolvió en negro y con ella llegó la paz. No la paz de ser aceptado, sino la paz de estar completo. Saber que al final, no necesitamos permiso para existir. Solo atrévete. Simplemente construye. Y así, entre el sonido de las olas y el eco de las palabras, se cerró la historia.
No como punto final, sino como invitación. Porque las mejores historias no terminan, se multiplican. Y lo tuyo, bueno, lo tuyo apenas empieza.